Sentido económico. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto o si lo traes, tenés una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral. Matrícula CNB 246. Transporte Goichik. Servicio de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Casa Central, Corrientes 41. Leandro en Alem, Misiones. Sentido económico. Y estamos comenzando el episodio número 210 de Sentido Económico. En este caso, bueno, con invitados que nos van a estar acompañando en esta nueva entrega de Sentido Económico de esta semana. Se trata de los integrantes del equipo de dirección de Key Market Partners de Buenos Aires. Ya los vamos a estar saludando enseguida a Ivo Cumiec Cassini, que es el director comercial, a Tomás Monzos Potorno, que es director de inversiones, y a Juani Ponce Martínez, que es el director de operaciones de esta empresa, de esta AP Jurídica, que se encuentra en Buenos Aires, que son, bueno, agente productor también registrado obviamente ante CNB. Pero bueno, antes de charlar con ellos, vamos a hacer un pequeño raconto de algunas de las últimas novedades. Estamos como que también haciendo un resumen en estas últimas entregas de lo que vino siendo, en este caso, el primer semestre y el arranque del segundo, con un mercado argentino cargado de distintas señales, ¿no? Con un dólar que volvió también al centro de la escena. El mayorista cerró en 1.492 pesos, igualando también el máximo nominal histórico de octubre de 2025, y el minorista tocando 1.515. En la semana también el MEP pasó de 1.521 a 1.531 y contado con liquidación de 1.570 a 1.574. Subas moderadas, pero que se vienen manteniendo, y ahora la foto completa es un poquito menos dramática, con una inflación acumulada desde octubre, un dólar que está en términos reales un 25% más barato que en aquel pico y quedando más de un 21% del techo de la banda, mientras que, bueno, el dólar marca estos récords nominales por lo menos. El resto del tablero también muestra otra cara. Las reservas del Banco Central saltaron más de 1.200 millones en un día, superaron los 49.500 millones de reservas, máximo de la era Milei y el nivel más alto de 2019. Un riesgo país que también está queriendo perforar los 400 puntos básicos mínimos en más de 8 años, a un paso de perforar también, como dijimos antes, los 400 puntos. La presentación por parte del Tesoro esta semana del programa financiero hasta 2027, con la frase del ministro Caputo: salir a los mercados es una opción, no un objetivo, y en simultáneo también definiendo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para penalizar la emisión que financia el Tesoro. Así que bueno, esta semana además los tenedores de bonares y globales van a cobrar cupones. El 9 de julio se pagan 4.300 millones de dólares que volverán al mercado buscando destino. Así que de todo esto y de cómo posicionar una cartera en este escenario, hoy hablamos con Key Market Partners. Así que bueno, vamos a charlar con ellos acerca de todas estas cuestiones que acabamos de mencionar. Así que bueno, les damos la bienvenida a Juani Ponce Martínez, entonces, director de operaciones de Key Market, a Tomás Monzos Potorno, que es director de inversiones, y a Ivo Cumiec Cassini. Así que muy buenos días para ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hola Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, ahí los saludamos a Juan y a Ivo, a Tomás también, a todos, así que ahí los tenemos conectados y los estamos escuchando. Bueno, hacíamos un breve raconto, ¿no?, de qué es cómo estamos arrancando esta nueva etapa, pero bueno, antes que nada, nos gustaría también, en este caso, que nos brindes un pequeño pantallazo, Juani, ¿no?, de la empresa, y de qué servicios se están prestando también a los clientes. ¿Cómo no, Ale? Mira, nosotros somos un agente productor jurídico registrado en CNB con la matrícula 2667 y justamente nos dedicamos a lo que es al asesoramiento financiero en el mercado de capitales. Tenemos clientes que son personas y clientes que son empresas, y con ambos tipos de clientes lo principal que hacemos es asesorarlos en las decisiones que toman en cuanto a su dinero. Tenemos un esquema de trabajo bastante simple, pero a mis ojos también efectivo, que es primero indagar un poco
en los objetivos y las necesidades del cliente, entendiendo también su tolerancia al riesgo y su horizonte temporal de inversión. Una vez que tenemos esos lineamientos claros, proponemos una estrategia de inversión que básicamente va a determinar qué proporción de cada asset class vamos a invertir para esa cartera, y dentro de esa clase de activos los distintos subtipos de instrumentos, explicando el por qué y el cómo, también porque nos interesa que los clientes no que tengan un conocimiento técnico gigante, pero que dominen y entiendan más o menos en qué están invirtiendo y por qué y cómo eso los va a ayudar a lograr su objetivo. Y después simplemente ejecutamos la estrategia, y en el día a día, en base a lo que nosotros estamos viendo en el mercado, hacemos ajustes tácticos si creemos que corresponde. Perfecto, bueno, y su, digamos, especialidad por ahí pasa por el tema de personas, o también asesoran a empresas, a pymes, Juani. No nos centramos solamente en personas, sí que de los 370 clientes actuales que tenemos, la mayoría son personas, pero también tenemos muchas empresas que tienen distintos objetivos. Quizás sí hay un mayor espectro de necesidades que suelen tener las empresas. Hay algunas que justamente nos usan como medio para gestionar su liquidez. Puede ser mediante el descuento de e-checks para hacer colocaciones o tomar algo de dinero. Uh-huh. Y también hay otras que justamente tienen un excedente, y teniendo en cuenta el contexto local donde en el último tiempo quizás la jugada principal o la más inteligente no fue seguir operando en su actividad principal, decidieron agarrar algunos excedentes o liquidez de la empresa e invertirlo buscando generar rendimientos financieros en otro tipo de activos. Perfecto. Bueno, o sea que digamos el esquema del abanico de clientes a los que atienden es bastante amplio, ¿no? Bueno, ya vamos metiéndonos en algunos de los temas específicos de la charla. En cuanto a cierres comparados, veíamos que, por ejemplo, el oficial, en este caso, está en 1510, el MEP también, o sea, en definitiva, versus cada una de las cotizaciones, estamos hablando de un oficial de estos días con un incremento de 0,33%, de un MEP con un 0,41% también de incremento, un contado con liquide más 0,29%, con variaciones por ahí un poquito mayores en dólar cripto, bueno, con algunas brechas también mínimas, ¿sí? Un set cambiario bastante comprimido, un mayorista también subiendo algo 0,7% y acumulando en el año apenas un 2,5%. Y bueno, y en definitiva también moderando un poquito las compras el Banco Central para no presionar el tipo de cambio, a pesar de que bueno, ya lleva 123 ruedas consecutivas comprador, ¿no? Y bueno, y con una proyección que tiró en estos días también la encuesta que hace el Banco Central, el relevamiento de expectativa de mercado con una inflación de 2% en junio y julio, corrigiendo también ese cálculo. Bueno, la pregunta en este caso también para que tenga participación en la charla Tomás Monzo Spotorno. O te preguntamos si dólar por ahí, digamos, le causa, no sé si decir algún tipo de preocupación, pero lo observan, o es una recomposición lógica después del tiempo que fue pasando, y bueno, eventualmente, ¿qué tipo de recomendación le dan al cliente que eventualmente prefiera dolarizarse al precio actual, Tomás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Excelente. Mirá, la realidad con respecto a todo lo que comentás, yo lo que traería acá como ejercicio es principalmente mirar la película y no quedarnos con la foto, ¿ok? Uh-huh. Pongámonos a pensar que si vamos un poco hacia atrás, la realidad es que dólar que tuvimos tranquilo durante este último trimestre está justamente alineado con un trimestre súper positivo en cuanto a flujo en dólares para la Argentina. Uh-huh. Tuvimos una buena cosecha agro el último trimestre pasado. Sumado a esto, tuvimos también un aumento de los precios del commodity, ya sea tanto soja, trigo, etcétera,
sino que también tuvimos un aumento al precio del barril de petróleo, producto de las tensiones en Medio Oriente. Entonces, todo este conglomerado lo que terminó generando es un aumento en la oferta de dólares, producto de justamente estos efectos estacionales, que es acá lo que principalmente quiero dejar en claro. Ahora, la foto actual, que es un poco lo que quisiera también visualizar. Uh-huh. Bueno, en KMP nosotros estuvimos siguiendo de cerca lo que estuvo pasando con el DXY, el dólar index a nivel mundial. El 17 de junio Kevin Walsh dio su primer comunicado como nuevo presidente de la Reserva Federal, y pudimos notar que hubo una mirada por ahí un poco más hawkish del mercado, que justamente no lo estaban de alguna manera preciando, y eso generó un aumento en la incertidumbre y en las tasas de los bonos del Tesoro americano, ¿ok? Este aumento del fortalecimiento del dólar lo que terminó generando es una depreciación de las monedas de la región. Por ejemplo, el peso chileno, el peso argentino, el peso mexicano y el real brasilero. Ahora, teniendo esto en contexto, la realidad es que la semana pasada salió el último dato de las nóminas no agrícolas, que vinieron por debajo de lo esperado, uh-huh. Y eso de alguna manera terminó nuevamente debilitando el dólar. Pero lo que más nos llamó la atención puntualmente con esto es que el resto de las monedas emergentes se acoplaron a esa depreciación del dólar, por ende apreciación de esas monedas, mientras que el peso argentino no se acopló a ese movimiento, se quedó donde estaba, se quedó depreciado. Con lo cual, eso un poco nos dejó entrever que, de alguna manera, el gobierno tiene una postura por ahí un poco más flexible con respecto al dólar, sin sacrificar el nivel de tasas actuales. Uh-huh. Pareciera ser que prefiere darle un poco más de espacio a el nivel del dólar actual. Claramente hay que ver ahora, de acá hacia adelante, qué puede llegar a pasar. Bueno, en ese sentido, nosotros creemos que el próximo trimestre es un trimestre clave. ¿Por qué? Justamente por la estacionalidad. La estacionalidad de dólares se empieza a ir, y lo que termina generando esto es principalmente que va a ser la verdadera prueba de fuego para ver si este tipo de cambio luce más de equilibrio y cómo va a querer accionar el gobierno ante esta situación. Justamente eso es lo que tenemos ahí en vistas, porque bueno, nada, se viene justamente una disminución de la oferta de dólares, y ahora tenemos que ver un poco más hacia adelante cómo va a reactivar el gobierno. Perfecto. Y con respecto a esa recomendación también de, bueno, en definitiva, dolarizarse a este precio, ¿sí o no? Mira, como respuesta corta, la realidad que nosotros hoy no nos sentimos por ahí muy cómodos dolarizándonos a este tipo de cambio real multilateral, uh-huh. Y nivel de tasas. Nos pasa un poco eso, Ale, que teniendo en cuenta que hoy más o menos el tipo de cambio real multilateral está en 86 puntos básicos del índice, nosotros por ahí nos sentimos más cómodos un poco más arriba. O, en su defecto, que aparezcan por ahí tasas reales positivas en el mercado, porque hoy pasa un poco eso con la tasa de curva de pesos. Si vamos a la curva de tasa fija, por ejemplo, de la curva de las LECAPs, sí, encontramos rendimientos no mayores al 1,7, 1,8%, uh-huh. Mientras que por el lado de la curva SER, ya ahí sí podemos llegar a obtener rendimientos positivos. Por ende conseguimos justamente instrumentos bajo la par. Justamente para aquel que quiera posicionarse en pesos, porque bueno, tiene que afrontar algún gasto, etcétera, vemos con buenos ojos posicionarnos en activos que ajusten por inflación para preservar el capital y tomar una postura por ahí un poco más conservadora, dado el contexto actual y el próximo trimestre que se avecina.
Perfecto. El REN proyecta 1.673 pesos para el dólar a diciembre. ¿Comparten ese sendero tranquilo? Mira, yo creo que el próximo trimestre, vuelvo a ser redundante acá, Sí. Va a ser clave puntualmente eso, porque ahí vamos a tener la prueba de fuego, sobre todo en agosto, que suele ser justamente un mes bastante particular para la demanda y oferta de dólares del país. Entonces, teniendo esto en consideración, podemos estar bastante alineados en ese sentido de que el tipo de cambio pueda ir de alguna manera ordenadamente hacia ese objetivo. Por ahí nosotros los podemos llegar a ver un poquito más arriba, pero bueno, esto es día a día y vamos a tener que ir viendo cómo evoluciona puntualmente, ¿no? La película, como decías vos antes, Tomás. Exactamente. ¿No? Entrando un poquito justamente en el tema del programa financiero y el frente institucional y la cuestión de las reservas, que quedaron ubicadas en 49.536 mil millones de dólares, con este salto de 1.264 por el ingreso de créditos garantizados de organismos también a horas del pago de estos 4.300 del próximo 9 de julio, de mañana, que va a verse seguramente acreditado el primer día hábil, máximo también de este periodo de gobierno y desde septiembre de 2019. Bueno, y con este programa financiero que se presentó también el lunes por parte del Tesoro, con estas necesidades cubiertas y con este excedente de alrededor de 3.700 millones de dólares que pasaría como colchón para el año que viene. Bueno, y también estas cuestiones que está motorizando el gobierno en lo que tiene que ver con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en una reunión que va a haber también en el día de hoy. Lo incorporamos también a Ivo a la charla y te preguntamos, Ivo, si crees que este programa financiero despeja las dudas entonces también de los vencimientos para el año que viene, o por ahí el mercado, a pesar de que de alguna manera decía también Caputo que era una situación, bueno, por ahí ideal, pero no era una cuestión que lo desvelaba, el tema de ir, digamos, a colocar, a conseguir, digamos, financiamiento internacional, si se quiere ver o no, digamos, una emisión internacional concreta, y depende de eso eventualmente, de que esas dudas para el año que viene se despejen. Bueno, ¿cómo estás, Ale? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Ahí arrancando, primero ahí lo que comentaste, el programa financiero y el tema de reservas. Hubo, bueno, la noticia muy importante para mí fue el tema del repo, el rollover del repo, que ayudó mucho con el tema de la liquidez. O sea, esto, si bien estás roleando el capital al extender los plazos, ayuda mucho a la liquidez del central, a limpiar todo para post-elecciones encima, lo cual le da un alivio al gobierno. Ahí igual vamos a tener vencimientos por 24.900 millones el año que viene, o sea, es desafiante, sí. Pero bueno, ahí por lo que deja ver Caputo, ellos esperan ahí, como decías, tener ese colchón de los 3.700 millones, y lo que remarcó bastante, pero cambió un poco el tono, fue el tema del mercado internacional, de ir a los mercados internacionales. O sea, venían siendo muy claros de que ellos no querían usarlo, ahora dicen que no, o sea, ellos van a tratar de usarlo, pero siento que dejó un poco la puerta abierta ahí, obviamente no con este riesgo país, esos seguramente esperan que de acá a enero o de acá a junio del año que viene, abril del año que viene, el riesgo país va a seguir bajando, lo cual eso les puede dar una chance de poder entrar y bueno, conseguir tasas más bajas. Lo que sí veo que les gustó mucho el tema de los instrumentos del mercado local. Claro. La verdad que en ese sentido les vino muy bien lo que fue las licitaciones del AO27, AO28. Yo creo que hasta superaron expectativas en ese sentido. O sea, es una fuente de financiamiento bastante por debajo de lo que son las tasas de mercado en el mercado internacional, y bueno, eso la verdad que los ayuda mucho y seguramente va a ser un instrumento que vamos a ver venir. Ya se hablaba de un AO29 a un AO30. Van a buscar seguramente hacer un colchón por ese lado. Después, bueno, hablan también, ahí Caputo mencionaba de que va a haber otras fuentes, las cuales no da indicios de cuáles serían, pero bueno, seguramente van a ser otros organismos internacionales y hasta puede llegar a haber otros repos. En ese sentido, el gobierno, yo creo que lo mejor que hizo fue aprovechar el primer semestre, bien ahí como decía Tommy, también como
como habías mencionado, de que la compra de reservas fue más fuerte de lo que uno esperaba, o sea, superaron la meta en menos de 6 meses, ya van comprados 12.000 millones de dólares, o sea, pasamos de tener a principio de año reservas netas negativas ya acompañado ahora del rollover que saltó bastante, ya estamos en 12.000 millones de reservas netas positivas, lo cual todo esto acomoda bastante lo que va a ser el programa financiero para el año que viene. Uh-huh. Ya llegas con otra tranquilidad que tal vez a principio de este año, si el Central no aprovechaba, porque si bien tuvo mucho viento favorable, también lo de la guerra de Irán, la verdad que con el tema de la balanza energética nos dio un montón de ayuda. El gobierno siento que supo aprovechar mucho y poder blindar lo máximo posible para llegar bien al 2027, porque por más de que el riesgo país siga bajando, sabemos que va a ser un año complicado, más a partir del segundo semestre del año que viene. Entonces, lo importante que vemos va a ser ahora también de ver de que el gobierno pueda seguir con las compras, si bien ahora los flujos se dan vuelta, que siga comprando. Vemos ya que este mes las compras uno viene viendo que son un poco más lentas, pero lo importante ahí que vemos es que sigan comprando. Uh-huh. Muy bien. Y esto que propone también el gobierno sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ¿crees que puede llegar a tener, digamos, algún tipo de sentido? ¿Es una señal más, digamos, o es algo que eventualmente puede hacer un clic en algún otro sentido en el mercado? Mire, en el mercado la verdad que no creo que afecte ahora en lo inmediato. O sea, sí es como el caballo de batalla del gobierno, hablar de tratar de una Argentina sin emisión, sin financiamiento del Banco Central al Tesoro. O sea, si bien hoy se iban a juntar a conversar, no dieron mucho detalle, sí de que iba a haber una reforma en el mercado de capitales, que creo que ahí puede llegar a estar lo más interesante, o lo que más el mercado puede llegar a ver en el corto plazo, que habría que ver de qué se va a tratar, pero hablan de que sea más factible, más fácil entrar a los mercados, más fácil financiar a las empresas, más fácil que las pymes se puedan llegar a financiar en el mercado y también eso ayudar a activar la economía real. Pero al hablar de reformas, sabemos que es un proceso largo, no va a hacer nada en el inmediato, así que en ese sentido va a haber que estar expectantes, pero no es que vemos que es una noticia que pueda afectar ahora o que va a afectar directamente al mercado. Sí, a la larga se verá exactamente hasta dónde llegan esas reformas que mencionábamos antes y algunas que, desconocemos, ¿no?, exactamente cuáles van a ser, en definitiva. Entrando al tema de, la renta fija también en dólares, ¿no?, y qué hacer con los cupones, teniendo en cuenta de que, ahora se va a producir 9 de julio, ¿no?, este vencimiento y estos pagos de cupones concretamente. Veíamos que estaban en GD29 con unas curvas, en este caso, que marcaban un 5,2%, un GD30 6,1%. A medida que nos vamos yendo más largos, estamos observando, digamos, mejores rendimientos, GD35 8,2% y así. Eso y en lo que tiene que ver con los globales, ¿no? Mientras que los bonares por ahí también tienen mayor premio, un L30 7,6%, un 35 9,1%. Un 41 8,6%, los AO que ustedes mencionaban también, ¿no? En definitiva, en cuanto a las alternativas que circulan también para reinvertir esta renta, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias ustedes están viendo con mejores ojos, Juaní? Mira, Ale, la verdad es que todo esto, más allá de un dato suelto, una respuesta suelta, está bueno verlo también en el contexto de cómo viene evolucionando el riesgo país y también como para la perspectiva de esta sección me gustaría citar a mi socio Tomás Monzo, de ver un poco la película y no solo la foto, ¿no? Entonces, nosotros en la foto, ¿qué pasa? Venimos viendo que baja el riesgo país a un nivel galopante y está buenísimo y todos emocionados. La realidad es que desde que comenzó el mandato, que empezó más o menos en 1900 puntos básicos de riesgo país y hoy tocando mínimos de 405,
que la realidad es que no digo que no haya sido fundamentado, sino que justamente todas las decisiones que fue tomando el equipo económico del gobierno creo que van en línea con esa baja del riesgo y ayudan a que ocurra, incluso con potenciando, ¿no? Veníamos en un momento en el año, más o menos en marzo, alrededor de los 600 puntos básicos. En abril cae un poco y termina de romper ese piso de alrededor de los 550 más o menos, con el upgrade de FIX. Ya ahí medio que el riesgo país llega a los niveles de 525 puntos básicos. Pero ¿qué pasa? En general los fondos internacionales, viste, que buscan más de una sola aprobación o una sola calificación. Llega a principios de junio la segunda recalificación por parte de Standard & Poor's y ahí ya el riesgo país pasa de los 500 a los 425 y hoy, como mencioné recién, estamos en los 405, 406, que es un nuevo mínimo, como vos adelantabas antes, en alrededor de 8 años. Así es. Por lo tanto, este contexto me interesa poner esta película como intro a nuestra visión acerca de los bonos o de qué forma reinvertir, ya que hoy es el último día para hacerse de tenencia de los bonos para recibir el pago. Y es importante mencionar, o nosotros hay algo que vemos como importante, que ya gran parte de todo lo que viene siendo el trade bonos soberanos ya se hizo y venimos viendo una baja de riesgo país en 3 años más o menos, de 1900 a 400 puntos básicos, ya bastante más en línea con lo que es el riesgo país promedio de los países de Latinoamérica, que suele rondar alrededor de los 400 puntos básicos. Por lo tanto, nosotros vemos que puede quedar riesgo país y puede quedar todavía recorrido para seguir bajando el riesgo país. Sí, sin lugar a dudas. A ver, hay países como Ghana o Pakistán que están en situaciones relativamente similares y cotizan alrededor de los 300 puntos básicos, es decir, que ahí quedaría 100 puntos básicos de recorrido, y ni hablar si vas a ver otros países como Colombia, que están más alrededor de los 180, Brasil 120 y pico. Pero nosotros creemos que el trade de Argentina, para los que vienen ya hace rato y tiempo, la gran parte ya está hecha. Uh-huh. Entonces, para los perfiles un poco más conservadores, quizás lo que proponemos de alguna forma es rotarse más por ahí a obligaciones negociables, como para cambiar el riesgo de emisor, también cortas, o incluso como línea general de toda esta estrategia, acortar duration, porque teniendo en cuenta que simplemente por cuestiones técnicas, ¿no?, y matemáticas, a mayor duration, mayor sensibilidad a cambios en las tasas de interés, y tomando como punto de partida de forma medio bruta el riesgo país como referencia, la realidad es que, y en línea con esto que te digo, vemos mucho más creemos que tenemos mucho riesgo a que por cuestiones de elecciones el año que viene pueda haber rebotes o ruido en el riesgo país. Preferimos estar en la parte corta para reducir la volatilidad de la cartera ante esos cambios. Por ejemplo, lo que nos gusta dentro de lo que es lo corto es el AO27, incluso quizás con los BOPREALES, que rinden un poco menos. Ahí hay una diferencia técnica de quién es el emisor. Claro. Pero el AO27 para los inversores me parece algo muy interesante, simplemente por un tema de que ofrece un flujo mensual, y la realidad es que eso no es algo que se vea muy seguido, sobre todo en Argentina. Eso me parece súper interesante, y hay una aclaración extra, un poco ahí sí más especulativa con este activo en particular, es que de la misma forma que ocurrió con el BOPREAL 26, yo creo que por las restricciones cambiarias y el cepo que tiene hoy el país, podría llegar a ser un bono que llegue a rendir negativo, porque por un tema que las empresas, al no poder necesariamente dolarizarse,
mediante el mercado como cualquier hijo de vecino, suelen acceder a este tipo de activos como para dolarizar la cartera y asegurarse un flujo en dólares. Uh-huh. Por lo tanto, crean o terminan generando un aumento de la demanda un poco ficticio. ¿Por qué ficticio? No porque no exista o no sea real esa demanda, sino porque si tuviesen capaz todos los caminos abiertos, ese tipo de instrumentos no tendría esa cantidad de demanda. Claro. Por lo tanto, eso podría llegar a ser algo interesante. Después también sugerimos diversificar un poco, en vez de quedar tan parados en Argentina, quizás buscar algún fondo que invierta en deuda soberana latinoamericana. Incluso Balance tiene uno con el que trabajamos nosotros, el fondo LATAM, como para simplemente diversificar un poco el emisor de los bonos. Para un perfil moderado, sí, quizás irse más a obligaciones negociables en el tramo medio, que como vos decís, a mayor plazo también hay mayor premio, lógicamente. Sí. Y depende de la legislación también, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Y también dependiendo, digamos, y haciendo ahí el spread entre legislación, ley local o ley New York, ¿no? Sí, totalmente. La realidad es que yo, en particular, no veo, si bien siempre se premió mucho más la legislación local que la legislación global, o sea, se castigó, pero se premia al inversor que se le anima a la legislación local. Yo no veo que eso necesariamente vaya a ser una complicación en el mediano y largo plazo o algo para preocuparse. Después, como te mencionaba, para un perfil un poco más moderado, quizás ONs de tramo medio, capaz manteniéndose en emisores de renombre y calificados, como pueden ser Pampa, YPF, Vista. Uh-huh. Y para un perfil agresivo, sí, quizás mantenerse dentro de la parte más larga, soberana, quizás en un AE38 que nos gusta y nos genera un atractivo interesante por su current yield, buscando justamente exprimir al máximo esta baja del riesgo país. Bien. CDRs ya, bueno, sería agresivo, ¿no? Probablemente. A ver, la realidad es que más allá de el instrumento en sí, lo que yo considero que está bueno pensar es la ponderación que uno le otorga en su portafolio, ¿verdad? Es decir, el CDR, si yo tengo un 2% de CDRs en mi portafolio, casi que termina siendo insignificante y no cambia realmente en esencia el objetivo o el perfil del portafolio, ¿no? Mismo yo creo que, por ejemplo, un perfil conservador podría tener un 10-15% de CDRs en su portafolio, sí, quizás priorizando activos más defensivos, ¿no? Como pueden ser Berkshire Hathaway, algún ETF del sector financiero, McDonald's incluso commodities, como puede ser el oro, alguna empresa de menor estacionalidad como puede llegar a ser Visa. Uh-huh. Pero lo que más termina importando es la ponderación que el activo a elegirse en sí, de alguna forma. Bien, como para más o menos tener, digamos, un tip para cada perfil, en definitiva, también de inversión, ¿no? Así que, bueno, en definitiva, así planteado para cada uno de los perfiles, más allá de que, bueno, insistimos en que vos entendés y ustedes entienden de que el trade, digamos, de los soberanos, que, bueno, tiene este vencimiento, ya está de alguna manera hecho, ¿no? Sí, totalmente. Creemos que potencialmente o quedándonos en el tiempo hay mucho más para perder ante una situación de revuelo político que puede ser el año siguiente con las elecciones, pero priorizamos ir acortando duration, también de alguna forma esperando que
de última, con el ruido político del año que viene, volver a alargar duration y poder aprovechar mejores tasas, digamos, ¿no? que las del nivel actual. Perfecto, está clarísimo. Pasamos al tema de pesos, tasas, SER, carry. Bueno, las LECAPs cortas tenemos rindiendo TNA del 20 al 22%, tramos 2027, 24, 24.7. Tasa efectiva mensual del 1,72 al 1,85. El break-even del carry, comprando la LECAP de julio, tipo de cambio el tipo de cambio sería de 1.536 de indiferencia. 1.536, estirando a mediados de 2027 sube a 1.897. Bueno, comparado con el REM, que pronostica 1.673 a diciembre, el carry tendría, digamos, un margen teórico. También, bueno, analizando un poco el tema del tramo 2027 de SER, rindiendo SER más 3,5, entre más 3,5 y 6%, 2028 en adelante. Los break-evens de inflación, también incorporando un poco al análisis los dollar linked cortos eventualmente. La pregunta también que te hago, volvemos a Tomás, sería tasa fija, SER, TAMAR, para el minorista que renueva eventualmente sus plazos de inversión. ¿Cuál sería la visión, digamos, más constructiva desde el punto de vista de ustedes? Sí, Ale, cómo no, mirá. En cuanto a las tasas actuales, lo que te había comentado en su momento al principio, sí, vemos por ahí un poco ajustado lo que vendría siendo las tasas efectivas mensuales de las LECAPs. Principalmente eso, las tasas las vemos muy exigidas teniendo en cuenta la proyección que nosotros proyectamos hacia adelante. Vemos por ahí justamente una inflación un poco más pegajosa, podemos decir, que tenga una desaceleración más lenta debido al efecto inercial. Claramente puede ser de muy buena ayuda el tema de la baja del precio del barril de petróleo a nivel internacional, que eso ayude a desinflar, pero preferimos tomar por ahí una postura justamente más defensiva en ese sentido, posicionándonos en instrumentos SER. Preferimos abultar las posiciones ahí, principalmente justamente por el tema del rendimiento positivo que nos ofrecen, sumado al nivel de paridades actuales de los títulos. Hoy, por ejemplo, para el tramo de medio de 2027, como bien vos mencionás, podemos conseguir un rendimiento similar en torno al 4% anual más SER, al igual que el tramo largo. Si estiramos un poquito de duration, podemos igualmente posicionarnos en instrumentos SER más 8%, con lo cual en ese sentido lo vemos bien. Pero con respecto a la pregunta puntual, con respecto al carry trade, hoy con el tipo de cambio real multilateral, que lo vemos por ahí un poco exigido, volviendo a lo anterior, sí, preferimos sí, te escuchamos. Preferimos no volver a sumar posiciones de carry trade a la cartera hasta el momento. Es más, si hacemos un ejercicio rápido, hoy si comparamos lo que vendrían siendo los instrumentos de renta fija, el rendimiento directo que nos darían hasta vencimiento y el techo de la banda superior, todos estos activos hoy con este nivel de dólar nos estarían dejando rendimientos negativos en dólares. Por ende, ahí ya tenemos de alguna manera una visión en cuanto a riesgo-beneficio para tratar de esperar un mejor punto de entrada de nuestra perspectiva. Obviamente esto depende mucho del perfil de riesgo de cada inversor, pero puntualmente hoy el riesgo-beneficio, si lo miramos de esa manera, ante un caso de estrés del dólar yendo al techo de la banda, bueno, en ese sentido nosotros estaríamos quedándonos con un rendimiento negativo en dólares. Claro, a ver, si viene un cliente te pregunto, digamos, y te dice, bueno, yo estoy en carry. En todo caso, bueno, la pregunta sería ¿hace cuánto? ¿No? Si entraste antes es una cosa, y otra cosa es si decís, bueno, viene el cliente y te dice quiero hacer carry. Bueno, ya ahí la respuesta la diste anteriormente, ¿no? Depende también del horizonte de inversión y cuándo entraste, en definitiva. Es que eso es lo clave y lo vital al momento de hacer carry trade. El punto de entrada es lo que en cierto punto también te va a determinar tu rendimiento futuro. Otra cosa que también es importante es el tema de justamente el carry
tiene mucho esto de entrar y salir en cierto punto. Claro. Por eso el nivel de entrada es clave. ¿Y qué pasa? Si también nos ajustan las tasas, que por ahí hoy las vemos un poquito por debajo de lo que consideramos, o un tipo de cambio más alto o nivel de tasas más altas, alguno de esos dos escenarios se tendría que dar desde nuestra perspectiva. En ese caso, lo que termina pasando es que si aumenta la tasa, mi instrumento de renta fija por mercado va a caer. Claro. Por ende, en ese sentido, ahí preferimos tomar más cautela y esperar ese momento de cara hacia adelante. Claramente hoy el gobierno está apuntando herramientas para tratar de controlar ese escenario, pero bueno, ya vimos en las elecciones de medio término del año pasado, la volatilidad que hubo y la tensión que hubo en el mercado. La realidad es que eso es imposible de medir, por eso hoy estamos tratando de tomar una postura más conservadoras. Lo que pudimos sacar cuenta de esto es que las encuestas, en cierto punto, no sé hasta qué punto pueden llegar a ser 100% de fiar a la hora de la decisión, a la hora de votar, para la redundancia. Claro. Bueno, en definitiva venimos sobrevolando varias cosas con las que vamos a terminar cerrando también, que tienen que ver, arrancamos al revés de lo que solemos arrancar nosotros habitualmente, que solemos arrancar de afuera y venir para la Argentina, pero bueno, acá lo separamos por, digamos, instrumentos o moneda. Hablamos un poco del equity también. El Merval terminó cerrando 1.33 negativo en la rueda, pero bueno, viene sumando en los últimos 5 días, en la última semana más 3,3, más 5,7 en el año en pesos, después del máximo histórico también del mes de junio. ADR cayendo, con un Wall Street que también, bueno, debido también al impacto que volvió a tener el tema de los conflictos en Medio Oriente, terminaron cerrando negativos, levemente negativos en el día de ayer, después de haber tenido un máximo intradiario, concretamente el Dow Jones, por ejemplo, que había tenido récord de cierre el lunes en 53.055, el S&P también menos 0.45 ayer. No tengo ahora pantalla abierta, digamos, de pre-market en este momento cuando estamos charlando. Recordemos que bueno, esta charla se está manteniendo hoy, miércoles 8 de julio, por la mañana, para que eventualmente también nuestros oyentes en Spotify después se ubiquen. Un Nasdaq también cerrando a la baja 1,16% ayer, con un sell-off también en semiconductores, que vino siendo también uno de los drivers del último tiempo, con unos resultados de Samsung un poco decepcionantes y algunos reportes también de algunas otras empresas que están desarrollando chips de IA propios, que eventualmente dejarían de depender de otros fabricantes, en definitiva. Y bueno, algunos de los parámetros que ustedes tiraban inclusive durante la charla, también la pregunta en este caso, Ivo, es cómo ves también el escenario en el equity, tanto a nivel local, con todos estos ruidos que se van generando, tanto a nivel local como a nivel internacional, ¿no? Y con estas variables que está teniendo nuevamente positivas, porque ayer volvió a subir el petróleo, debido a que, bueno, nuevamente hubo hostilidades y que el nivel de amenaza ahí en el estrecho de Hormuz volvió a tocar niveles de severo. Bueno, perfecto. Arranco con la parte local, con el Merval. Dale. Vimos que, bueno, este año la verdad que viene siendo bastante bueno lo que es el Merval. Todo, bueno, viene acompañado de lo que viene siendo también la baja del riesgo país en Argentina. Vemos también, nosotros preferimos ponderar lo que es el sector oil and gas, es donde sentimos más seguros, donde vemos que hay un riesgo-beneficio mayor que tal vez estando en bancos hoy, más por lo que decíamos ahí del tipo de cambio, que si vamos a un nivel de tipo de cambio más alto, seguramente ahí los bancos sufran un poco. Vemos igual ahí, como decías, bueno, justo hoy estamos teniendo hostilidades. De hecho, en estos momentos ahí Trump está declarando hace un rato sobre Irán y que es imposible negociar, por lo cual el Brent está subiendo. Así que bueno, todo eso también beneficia. Si bien veníamos de YPF que había llegado a tocar un máximo, tuvimos un poco de retroceso cuando fue lo del acuerdo, pero bueno, vemos como que eso todavía no está resuelto. Tampoco vemos que por más de que haya un acuerdo, volvamos rápido a los niveles de petróleo de $50 o casi $60 que había antes de la guerra. Entonces, bueno, creemos que con este nivel de barril de petróleo
De hecho, bueno, Marín lo ha dicho varias veces, Vaca Muerta tiene para desarrollarse y de sobra. Igualmente, bueno, lo que es el Merval, también siguiendo con la lógica de los bonos, estamos reduciendo exposición. Si bien estamos enfocados en el sector, reducimos posición, porque creemos que seguramente el año que viene capaz tendremos un mejor punto de entrada. Por más de que el sector oil and gas nos gusta, decidimos, bueno, tener esa reducción de parte de la cartera ahí y tenerlo con una baja ponderación. Uh-huh. Bueno. Y bueno, ahí. Sí. No, y bueno, Pensé que me ibas a preguntar algo. No, y yendo afuera, digamos, como ven también, de que se están dando estos altibajos, ¿no? En esta carrera que se está dando con la IA y con el tema de semiconductores, que bueno, está obviamente una cosa acoplada a la otra. Ok, bueno, mirá, ahí encima justo que comentabas de los resultados de Samsung, ayer vimos que hubo un sell-off bastante grande en semiconductores viniendo por ese lado, que hoy el mercado estaba prediciendo tal vez una perfección, porque de hecho si vos mirás los resultados no es que fueron malos, sino que, o sea, superaron expectativas, pero tal vez no tanto como las mejores esperadas. Entonces ya el mercado en ese sentido busca cualquier excusa como para tener una corrección después de una suba bastante importante. Que la dinámica que veníamos viendo es que los hiperescaladores están pagando como la fiesta, o sea, el nivel de aumento de CAPEX, todo este rally, a diferencia de lo que venían siendo tal vez rallies pasados, siempre fueron lideradas por ciertas empresas puntuales, las MAC 7, y acá vimos como esa dinámica se cambió, porque son las que lo que decimos que están pagando la fiesta por el CAPEX, por el nivel de inversión que están generando en IA. Todo ese tema al mercado en estas empresas puntuales no le está gustando, que su cash flow empiece a bajar, empiece a ser negativos en algunas. Entonces, bueno, tal vez todo esto impulsó lo que fue los semiconductores, y hoy, tal vez estas últimas semanas, empezamos a ver el efecto contrario. Estas empresas que quedaron más rezagadas, puede ser Microsoft, Meta, Google, que tuvieron esa baja, a diferencia de los semiconductores, hoy tal vez eso se empezó a dar vuelta y vemos que en algún momento toda esa inversión, todo ese CAPEX, el mercado lo que tiene que ver es si realmente va a funcionar y si realmente le va a dar esas ganancias, ese CAPEX valió la pena. O sea, según las estimaciones, recién en 2028 se espera que empiecen a dar vuelta los cash flow. Entonces, bueno, ahí el mercado está como loco, de un día para el otro va cambiando, pero bueno, es ir siguiendo la dinámica. Totalmente. En el sentido, ahí el tema de chips y semiconductores, o sea, nos gusta para tener, pero es tal vez hoy una posición agresiva para agregar, en los cuales tal vez esperaríamos un poquito de un mejor punto de entrada hoy. Muy bien, bueno, cerramos la charla con los integrantes de Key Market Partners, con Juan Ponce Martínez. Bueno, Juan, ¿con qué brokers trabajan ustedes también? Y dándole un cierre un poquito a esta cuestión, y dándote la posibilidad de hacer una conclusión también de la charla. De momento, Ale, estamos trabajando con Balance principalmente y con InView. Estamos en tratativas para cerrar alguna otra colaboración, pero de momento con eso nos venimos manejando súper cómodos. Eso principalmente. Y después, así como modo conclusión de la charla, siendo que tanto a nivel local como a nivel internacional estamos en un punto medio de inflexión o en un lugar donde la cosa no está ni tan blanca ni tan negra y capaz estamos transitando un gris, así que quizás como que la recomendación principal es hacer las cosas con sentido, con cautela y no tirarse de cabeza porque las cosas están, sobre todo afuera, demasiado volátiles. Y así como cerrando un poco de perfiles en base a lo que hablamos, quizás un perfil conservador sería todo dolarizado con instrumentos de renta fija principalmente,
de duration corta, como pueden ser ONs cortas, el AO27, algún Bopreal, y quizás como opcional algunos CDRs defensivos, pero no más de un 15-20% de la cartera como una locura. Después, para un perfil más moderado, quizás mayor exposición a renta variable y también diversificando un poco más en sectores, no necesariamente tanto defensivo, y poder exponerse a Microsoft, Broadcom, Mercado Libre, Nubank y Meta, que son players que nos interesan de mediano y largo plazo y ya están relativamente establecidos. Uh-huh. También quizás ponderar un poco más de exposición a ONs de mediano plazo, como mencioné antes, y para un perfil agresivo, quizás en cuanto a la parte de renta fija, que implique una proporción menor de la cartera, centrarse en bonos largos para seguir aprovechando la posibilidad de que siga reduciendo el riesgo país, y también mayor exposición a empresas un poco más de growth, un poco más incluso small caps. Nosotros ahí tenemos unas pares dando vueltas que nos gustan o que seguimos de cerca, que es Rocket Lab, IonQ, Astera Labs y DigitalOcean, así como perlitas, pero para tener un porcentaje chico de la cartera, entendiendo que no es para salvarse, y obviamente entendiendo también y aclarando que esto no es que es una ciencia cierta y que esto es orientativo y que cada caso tiene sus particularidades. Totalmente, totalmente. Así que bueno, muchas gracias a Ivo Kumiek, a Tomás Monzo y a vos, Juan, también por tu participación en nuestro episodio, en nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a vos, Ale, por la oportunidad y por el tiempo. Y bueno, pueden encontrarnos en Instagram como K-Market Partners y en nuestro canal de WhatsApp, que el link está también en nuestro Instagram, que ahí compartimos de forma diaria las noticias y lo que va ocurriendo en el mercado. Excelente. Bueno, así que los podemos localizar y estar a pendientes de esa información que ustedes también comparten a través de esas vías. Les queremos agradecer mucho por esta mañana y por este momento de charla. Gracias, hasta una próxima ustedes, oportunidad. Y vamos a Argentina en lo que queda del Mundial. Eso, vamos. Gracias a todos. Y basta de sufrir. Adiós. Muchas gracias. Así que bueno, así toca a su fin nuestro episodio número 210 de Sentido Económico de esta semana.